Aragón Radio Podcast. Hace unos días recibimos la llamada desesperada, diría yo, de un grupo de madres que se habían conocido a través de las redes sociales porque a todas les une la misma lucha: pedirle a la sociedad que entienda el porqué de muchas de las actitudes de sus hijos en el día a día. Son madres con hijos que padecen el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Seguro que lo has oído hablar, el TDA, ¿no? ¿Han escrito una carta? Sí, nosotros nos hicieron llegar esa... Es una carta, sí, es una carta abierta, desgarradora, porque solo con leer los 3 primeros párrafos nos podemos hacer una idea, Paco, de lo que sufren estas madres. Dice, y cito textualmente así: nuestra pelea, dar luz en la oscuridad, poner voz al silencio, ofrecer ojos a lo invisible, hablar lo más alto que se pueda sobre el TDA. Necesitamos que no solo se entienda ni se apoye a nuestros hijos, sino a los muchos afectados que conviven y luchan diariamente con este trastorno. Niños que desde su más tierna infancia son juzgados, etiquetados, aislados, humillados, ya no solo por sus iguales, sino por la sociedad en general. Y es muy larga, podría seguir, pero yo creo que es mejor que sean ellas las que nos cuenten cómo la han escrito y por qué. Está con nosotros en este estudio Araceli Constante, madre de un joven de 15 años con este trastorno. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, ¿cómo se comporta con vuestros hijos en general la sociedad como para que hayáis tenido que uniros de esta manera y lanzar estos mensajes como el que acabamos de escuchar? Pues primeramente el problema viene de la sociedad. Cuando son diagnosticados también parte de la familia, y cuando empiezan el colegio, como hasta los 6 años no se considera un trastorno diagnosticado fiable y escrito y avalado por los médicos, pues nos encontramos con las trabas del día a día, en el que se creen que son movidos, son maleducados, no tienen una educación correcta o se les reeduca un poco, y realmente lo que son niños son maravillosos, en el que la impulsividad pues les juega una mala pasada. ¿Esa es la percepción que tenemos la sociedad de los niños con TDA? Movidos, impulsivos, malos bichos, vamos. Sí, lo que sería un mal niño mal criado, y a verlos lo sabrá, no digo que no, ya. Pero evidentemente hay que saber diferenciar, porque es un trastorno del neurodesarrollo en el que ellos, pues hay varios tipos de TDAH, el inatento, el impulsivo y el combinado, que abarca los dos. Ya. Yo ahí quería hacer un matiz precisamente por el tema de las siglas, ¿no? Porque efectivamente está el TDA, pero en este caso concreto a las siglas TDA hay que incorporarle la H, y esto es una gran diferencia. Exacto. ¿Verdad? Normalmente las niñas es un alto porcentaje que tienen TDA, y es un problema a la hora de diagnosticar, porque pasan más inadvertidas, y luego conforme se van haciendo adultas sí quedas dando cuenta que lo que escondían a lo mejor con un mundo fantasioso, más curiosas, más tal, pues sí que pueden llegar a ser un TDAH. Luego está mi caso, como el de alguna compañera, que somos 21 mamás en el grupo, que damos voz a nivel nacional, las guerreras de Corazón Naranja, que cierto es que hay madres que han sido diagnosticadas a raíz de que han visto que sus hijos también han sido diagnosticados, es decir, yo soy igual, con lo cual es una lucha diaria. En mi caso son 2 niños, la niña tiene hiperactividad, que las niñas es muy poco común, y es un bajo porcentaje que lo tengan. La mía lo tiene combinado y el pequeño lo tiene combinado con TEA. Entonces te encuentras muchísimas dificultades en el día a día, con lo cual si a eso le añades la etiqueta y los juicios y prejuicios, ya es la bomba. Araceli, está escuchándonos al otro lado del teléfono alguien a quien creo que conoce. Ollana Sanz es madre también y además es psicóloga. Ollana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Encantada días. de estar con vosotros. Igualmente, Ollana. Claro, desde un punto de vista clínico, Ollana, ¿qué es un TDAH? Sí, pues mira, el TDAH es el trastorno psiquiátrico más común dentro de la infancia y la adolescencia. Afecta a un 5% de la población infantil, y en términos prácticos, para que la gente nos entienda, equivale a que en cada clase, en todas las aulas, tenemos 1 o 2 casos, para que la gente se haga un poco a la idea del porcentaje. El trastorno del TDAH es de origen neurobiológico, tal y como ha comentado Araceli,
y eso significa que se presenta desde el nacimiento, es decir, no tiene que ver con una falta de límites, no son niños mal educados, sino que existe un funcionamiento del cerebro distinto ya desde el nacimiento. Está científicamente demostrado que existe un desequilibrio químico que afecta a dos neurotransmisores importantes en el cerebro, que son la dopamina y la noradrenalina. Entonces hay un desarreglo que está demostrado en los niños con TDAH, y este desarreglo va a suponer dificultades en todas las actividades, tanto académicas como cotidianas del día a día, desde la planificación, la organización, el control de las emociones, el control de los pensamientos, etcétera, ¿no? Claro, para la sociedad son niños rebeldes, como decís, mal educados, pero la familia también entiendo que tarda cierto tiempo en darse cuenta de que su hijo, en vuestro caso, os pregunto, de que su hijo sufre este tipo de trastorno. Exactamente. Mis hijos son diagnosticados lo que se considera precoz y confirmados con 4 años, que es muy raro porque se suelen confirmar con 6 hacia adelante. Es muy importante el diagnóstico de primeras, que sea cuanto antes, para darles ayudas, terapias, tratamientos, todos los efectivos que tengamos a nuestro alcance. Y sí que es importante que la familia nos entienda y nos apoya, porque a veces no haces eventos familiares porque ellos no entienden que ese niño no puede estar sentado. No es porque no quiera, es que no puede. Su impulsividad se lo impide, o va a darte un abrazo y sin querer te ha empujado. No entienden al 100% en que es un trastorno en el que ellos sí quieren, pero muchas veces no está de su mano. Entonces es un trabajo que desde la familia es importante, el apoyo hacia los padres, al igual que en tema de colegio, igual que en tema social. Araceli, ¿cuándo te diste cuenta de que tus hijos, no sé si llegaron al mismo tiempo, él es más mayor que ella? Es que en mi caso, dicho por el neurólogo que los ha llevado, es un poco especial, porque la mayor no es genético, que es un bajo porcentaje que eso suele pasar, y su hermano es genético porque su hermana ya lo tiene, ya lo ha transmitido. Yo, de las pocas maestras que tuvo mi hija en el colegio, en el anterior colegio, porque la tuvimos que cambiar por todo esto, me dijo, creo que algo no va bien, y le dije, si tú lo crees, yo te creo, porque yo sé que me lo estás diciendo porque lo ves. Y me planté en la consulta y dije, de aquí no me muevo hasta que veáis a mis hijos. Y luego con el tiempo me dijeron, menos mal que fuiste cabezota, porque además mis hijos son TDAH de libro, o sea, cumplen los patrones de cabo a rabo. Has dicho algo que me parece muy interesante, el día en el que tuviste que cambiar a tus hijos de colegio. Sí. ¿No está preparada la educación hoy para educar? Nosotros vivíamos en un pueblo, ¿sí?, con lo cual se dificulta más. En el momento que mi hija, la mayor, empezó a tener problemas, ya, claro, vivir en un pueblo ya es una etiqueta muy gorda, porque ese problema ya no debería salir del colegio, pero ya sale fuera del colegio, ya te involucra a nivel padres y a nivel profesorado. Llegó a ser un acoso y un derribo importante, en el que si yo no hubiera cambiado a mi hija de colegio, no sé qué estaríamos hablando a día de hoy. Ollana, ¿cuál es su caso? ¿Usted tiene un niño, una niña con este trastorno? Sí, yo tengo un niño de 9 años. También mi hijo tiene el TDAH subtipo combinado, es decir, con la sigla H de hiperactividad. Y es verdad que en nuestro caso, al igual que en el caso de Araceli, el diagnóstico fue muy precoz, alrededor de los 4 o 5 años, pero precisamente esto es más habitual cuando el subtipo es combinado, cuando tenemos esa hiperactividad y esa impulsividad tan acusada. En los casos en los que el predominio es más inatento, es decir, no hay hiperactividad ni impulsividad, sino que existe una dificultad solo a nivel atencional, el diagnóstico suele ser mucho más tardío, ¿no? Y para cuando se detecta que existe un trastorno, los niños ya han tenido toda una vida de fracaso escolar, ¿no? Su testimonio es muy interesante porque, además de ser madre, es psicóloga. ¿Con qué terapia se trabaja con estos chavales? ¿Hay una terapia que pueda mejorar sus síntomas con el paso del tiempo?
Sí, bueno, el tratamiento es variado, tiene que ser un multienfoque, ¿no? Yo suelo decir que es como un banco que tiene varias patas y sin una de ellas el banco cojearía. Entonces, los más importantes se centran en 3 aspectos. Por una parte, el tratamiento farmacológico en muchos de los casos es importantísimo porque lo que hace es disminuir ese desequilibrio químico que encontramos en el cerebro del que os hablaba antes. Luego es importantísimo desde el inicio el entrenamiento parental. Muchas veces los padres tenemos que entender que no se trata de que el niño cambie, sino que nosotros tenemos que aprender a manejar esa situación y ese entrenamiento va a ser fundamental para que la evolución sea positiva. Y la tercera pata del banco sería el tratamiento psicopedagógico con el niño, ¿no? El que él, a medida que va creciendo, vaya aprendiendo herramientas que le vayan permitiendo gestionar y poder superar los obstáculos con los que, sin ninguna duda, se va a encontrar. Araceli, ya para finalizar, un mensaje a la sociedad, no sé, a las administraciones, no sé, un mensaje. Pues el mensaje que entre todas estamos trabajando es una educación equitativa acorde a sus necesidades, porque el no encontrarse esa traba para ellos es muy importante, porque la frustración va acompañada de ansiedad, de depresión, de no llego, que no los etiqueten, que no nos llenen las agendas con el tu hijo, escúchalo, aprende de ellos como nosotras aprendemos y que mejore la calidad de vida en las aulas y que la seguridad social nos acompañe un poquito más con no listas de espera tan largas. Yeah. Oye, Ana, ¿algo que añadir? Sí, básicamente necesitamos que la sociedad aprenda que existe todo un ramaje en cuanto a salud mental, ¿no? Necesitamos que entiendan que hay trastornos del neurodesarrollo con los que a lo mejor no convivimos diariamente, pero que hay una parte de la sociedad que sí convive con ellos, y necesitamos formación por parte del profesorado en este tipo de trastornos del neurodesarrollo. Oye, Ana, gracias. Araceli, gracias. Dos mujeres, dos guerreras naranjas. Sí. Hay una pregunta de una persona anónima, correcto, muy bien. Aprovechando que tenemos a Ollana, ¿no?, que desarrolla su parte profesional. ¿El trastorno cura puede tener o no? No. Es un trastorno. Es un trastorno que es para toda la vida y hay que saber diferenciar trastorno de enfermedad, porque hay gente que nos dice que esto es una enfermedad. No, esto es un trastorno, y mi compañera, que es la que más sabe por tema de su profesión, nos lo puede explicar brevemente. Sí, Ollana, con la edad no mejora. No, bueno, mejorar sí puede mejorar, por eso es importante el diagnóstico precoz, ¿no? Porque con todos estos tratamientos de los que estábamos hablando, la evolución puede ser muy positiva y se puede llevar una vida completamente ajustada, ¿no? Exacto. Con dificultades, pero ajustada. Pero el trastorno se transforma a lo largo de la edad, pero no desaparece. Y si no ha habido un correcto acompañamiento, pueden aparecer trastornos asociados muy graves e importantes a nivel de salud mental. ¿Hay que estar tomando fármacos durante toda la vida? Sí. Sí. Bueno, pues hemos sabido un poco más del trastorno TDAH. No nos olvidemos de la H, ¿no? La hiperactividad. Gracias a las dos. Gracias a vosotros suerte. por darnos voz. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Aragón Radio Podcast.